Hazte una pregunta que casi nadie quiere responder. Si mañana dejara de entrar tu sueldo, ¿cuántos años te mantendría el dinero que ya tienes? No cuánto ganas hoy. ¿Cuánto aguanta lo que ya juntaste? Ahora observa algo que parece imposible. Dos personas se jubilan con 20 millones de pesos. Ambas retiran lo mismo cada año. Ambas viven exactamente los mismos 30 años de rendimientos del mercado, los mismos números, en distinto orden. Una termina con una fortuna. La otra se queda en cero antes de tiempo. Mismo capital. Mismos porcentajes. Destinos opuestos. La diferencia no está en cuánto ahorraron ni en el promedio de sus rendimientos. Está en el orden en que llegaron las subidas y las caídas una vez que el dinero empezó a salir. Mientras solo acumulas, el orden casi no importa. Cuando empiezas a retirar, se vuelve decisivo. En este video vamos a demostrarlo con números controlados, y después te daré 3 palancas concretas para reducir ese riesgo. No son garantías, son decisiones que puedes calcular. Montemos el laboratorio con datos reales. Tomemos 30 años del índice Standard & Poor's 500, de 1995 a 2024. Ahí caben de todo. El auge de los años 90, el estallido de las empresas tecnológicas, la crisis financiera de 2008 y el desplome de la pandemia. Es un laboratorio didáctico, no una recomendación de inversión. Ahora dos cuentas idénticas de 20 millones de pesos. La primera recibe la historia en su orden normal. La segunda recibe exactamente los mismos rendimientos pero con las caídas fuertes colocadas al principio. Misma lista de números, distinto orden. Esa es la única variable que cambiamos. Primer experimento. Nadie retira nada. Solo dejamos crecer el dinero 30 años. El resultado, las dos cuentas terminan prácticamente iguales, cerca de 450 millones de pesos. Y tiene que ser así. Multiplicar una serie de porcentajes da el mismo producto sin importar en qué orden los multipliques. El orden es invisible. Segundo experimento. Ahora cada persona saca 1 millón de pesos al año, ajustado por costo de vida. Nada más cambia. Mismos rendimientos, misma lista, mismo retiro. La cuenta que vivió sus caídas al final termina con unos 200 millones de pesos. La otra, la que recibió los golpes al principio, se queda en cero en el año 17. Mismos números, el mismo promedio, una fortuna contra la bancarrota. Parece imposible que retirar una cantidad tan modesta produzca destinos tan distintos. No es imposible, es matemática, y en el siguiente capítulo verás por qué ocurre. Sigamos el caso adverso año por año. La cuenta arranca con 20 millones y de inmediato recibe una caída fuerte. El saldo baja pero además esa persona necesita vivir, así que retira su 1 millón de pesos. Al año siguiente otra caída. Retira otro 1 millón, y otro año más de números en rojo. Aquí está lo que casi nadie ve. De ese 1 millón de anual, solo una parte es gasto real. El resto del daño nace de algo distinto. Para juntar ese 1 millón durante una caída profunda, la persona tiene que vender muchas más participaciones del portafolio, porque cada una vale menos. Cuando el mercado está barato, sacar 1 millón de pesos cuesta el doble de unidades que cuando está caro. Y esas unidades no vuelven. Cada participación que vendiste para comer, para pagar la renta, para vivir ya no está en la cuenta cuando llega la recuperación. El rebote sí ocurre. El problema es que rebota sobre un saldo mutilado, con la mitad de las piezas fuera del juego. El mercado se recupera, tu portafolio ya no puede seguirlo. Compáralo con el caso favorable. Ahí las buenas rachas llegan primero. El saldo crece a 30, a 40 millones de antes del primer golpe serio. Cuando la misma caída finalmente aparece, el millón que retiras representa una fracción mínima. Vendes pocas unidades, conservas casi todas para el rebote, idéntica caída, distinto momento. En un caso corta el músculo, en el otro apenas rasguña la piel. Podrías pensar que esto fue suerte. Dos personas, dos historias, un final dramático. Así que hagamos algo más honesto. Tomemos exactamente los mismos 30 rendimientos, ni uno más ni uno menos, y reordenémoslos al azar 10.000 veces. Cada secuencia usa los mismos números, con el mismo promedio anual de casi 11%. Lo único que cambia es el orden en que llegan. No estamos prediciendo el mercado, estamos aislando una sola variable, la secuencia. El resultado es incómodo. Alrededor de 4.5% de esas secuencias se quedan sin dinero antes de tiempo, mismo promedio, mismos retiros. Y aún así, casi una de cada 20 termina en cero. El promedio prometía un final tranquilo. El orden decidió otra cosa. Y los extremos son brutales. Con datos idénticos, algunas secuencias terminan con fortunas de cientos de millones de pesos. Otras apenas sobreviven, arañando el último año con las manos vacías. La misma materia prima produce herederos ricos y jubilados quebrados. Ahora ordenemos las 10.000 secuencias por lo que pasó en los primeros 5 años. Aquí aparece el patrón. Cuando ese arranque es favorable, la falla simplemente desaparece del experimento. Ninguna de esas secuencias llega a cero. Cuando el arranque es malo, el riesgo se dispara a casi 1 de cada 5. No es anécdota, es estadística. Los primeros 5 años concentran un peso que ningún promedio te advierte. Si los primeros 5 años concentran todo el peligro, entonces la primera defensa es simple.
No dejar que una caída te obligue a vender. Aquí entra la primera palanca. La llamamos el piso de seguridad. Consiste en apartar varios años de gasto en instrumentos aburridos y líquidos, efectivo, CETES de corto plazo o fondos de deuda gubernamental de muy baja volatilidad. Nada que suba mucho, pero tampoco algo que se desplome cuando el mercado tiembla. La regla operativa es lo importante. Cuando tu portafolio está por debajo de su máximo reciente, no tocas las inversiones de crecimiento. Tus retiros salen del piso. Solo cuando el portafolio se recupera y marca nuevos máximos, vuelves a rellenar ese piso. Así evitas vender acciones en el peor momento, justo cuando están castigadas. Sé honesto sobre el costo. El piso no está diseñado para rendir. Rinde poco por definición. Es un seguro, no un motor. Y tampoco es milagroso. En nuestro caso adverso, un piso de 3 años solo mueve la quiebra del año 17 al año 19. La mala secuencia es demasiado larga para una sola herramienta. Ganamos tiempo, no la guerra. Por eso necesitamos combinar defensas. Si el piso solo compra tiempo, la segunda palanca ataca el problema desde el otro lado. ¿Cuánto sacas? La idea son los guardrails, reglas simples que ajustan el retiro según cómo vengan los años. La regla es esta. Después de un mal año, recortas el retiro alrededor de 10% y omites el aumento por inflación. Después de un buen año, regresas de forma gradual al plan normal. No se trata de austeridad extrema, se trata de aceptar recortes temporales con un límite mínimo razonable. Por ejemplo, nunca bajar de 75% del gasto planeado. Es un ajuste incómodo, no una vida miserable. Y aquí está lo que hace que funcione. Cada peso que no retiras durante una caída es un peso que se queda invertido en participaciones castigadas, esas mismas que dispararán el rebote cuando el mercado se recupere. Un recorte pequeño hoy conserva unidades vivas para mañana. Mira la desproporción. En nuestro caso adverso, los guardrails por sí solos mueven la falla del año 17 al año 27. 10 años más, a cambio de recortar temporalmente el gasto en los peores momentos. Si te sirve pensar en dinero con matemática y no con miedo, dale like y suscríbete. Vamos a seguir mostrando herramientas que combinan números y decisiones prácticas. Falta ver qué pasa cuando estas palancas trabajan juntas. La tercera palanca ataca directamente el corazón del problema, los primeros años de retiro, donde el orden de los rendimientos pesa más que en cualquier otro momento. La defensa de ventana es simple. En lugar de entrar a los retiros con una cartera completamente agresiva, bajas la exposición a renta variable durante esos años frágiles. Por ejemplo, 60% en acciones en vez de 100. El resto lo colocas en instrumentos defensivos apropiados para México, CETES de corto plazo, fondos de deuda gubernamental de alta liquidez, efectivo, y según tu perfil, instrumentos ligados a inflación como los UDI bonos. No prometo rendimientos, busco reducir el daño si los primeros años vienen malos. Y aquí está la clave, no se trata de ser conservador para siempre. La cautela permanente tiene un costo enorme. Renuncias a décadas de crecimiento que necesitas para que el dinero dure. Por eso le pones un temporizador a la defensa, proteges la ventana peligrosa y una vez que la superas, vuelves a asumir riesgo. Ahora júntalo todo, piso, guardrails y defensa de ventana. Cada palanca cubre el punto débil del anterior. En nuestro caso adverso, el mismo que pervaba en el año 17, la combinación de las tres no solo sobrevive, termina con un saldo cercano a 62 millones de pesos. Y en las 10.000 secuencias, la probabilidad de falla cae de 4.5% a alrededor de 0.1. No adivinamos el mercado. Le quitamos poder al azar del orden. Ahora tengo que ser honesto sobre lo que esta estrategia no promete. La regla del 4% es una referencia, no una ley. Incluso retirando menos, una secuencia muy mala puede agotar el dinero. Reducir el retiro no elimina el riesgo, solo cambia la probabilidad y la velocidad de la falla. Y las cifras se mueven. Morningstar, en 2024, estimó una tasa inicial cercana al 3.7% para un retiro de 30 años con 90% de probabilidad de éxito, bajo supuestos específicos. No es un número universal. Asegurar también cuesta. En una secuencia muy favorable, aplicar las tres defensas habría reducido el saldo final del caso ganador de unos 200 millones a unos 144 millones de pesos. Proteges el escenario malo renunciando a parte del bueno. Y falta tu realidad. Impuestos en México, comisiones, tu inflación personal, tipo de cambio, salud, dependientes económicos, tu pensión del IMSC o ISC-STT, tu Afore o un plan personal de retiro, pueden cambiar el plan por completo. Los números son el mapa. Tu vida es el terreno. Entonces volvamos a la pregunta del inicio, pero corregida. No es cuánto dinero necesitas para retirarte. Es qué pasa si los primeros años salen mal justo cuando empiezas a retirar. Porque quedarte sin dinero rara vez es un problema de cantidad acumulada. Es un problema de orden de rendimientos. La venta forzada durante la ventana frágil vacía la cuenta antes de que el mercado se recupere. Y contra eso solo tienes tres palancas: un piso mínimo, retiros con guardrails y una defensa temporal en instrumentos líquidos. Así que corre tus números hoy.
Simula una mala secuencia al inicio y mira si tu plan sobrevive. Si algo no cuadra, revísalo con un profesional antes de que se abra esa ventana. Gracias por ver hasta aquí. Cuéntame en los comentarios cuántos años duraría tu dinero.